El día de hoy estaremos hablando sobre los pecados de la lengua. Esta es una continuación de la serie que hemos dado los miércoles pasados de pecados respetables. Son aquellos pecados, recordando, que no parecen tan escandalosos y por eso lo toleramos y lo permitimos en nuestras vidas. Pero que en realidad esos pecados son profundamente malignos y tienen como fin destruir nuestras almas. Y eso es lo que lo hace peligrosos, que son sutiles, pero como un veneno son capaces de llevarnos y destruir nuestras almas. Quiero recordarles que esta es la cuarta clase de la serie Pecados Respetables. Las primeras tres clases, vimos el pecado de la autocompasión, vimos el pecado del orgullo y vimos el pecado de la mundanalidad. En esta ocasión vamos a ver los pecados de la lengua, pero específicamente vamos a ver el pecado de la murmuración y el pecado de la calumnia. Para poder entender a profundidad este tipo de pecados respetables en la vida del cristiano, esta meditación estará dividida en 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a ver qué son los pecados de la lengua. En segundo lugar, vamos a ver el pecado de la murmuración y el pecado de la calumnia. Y en tercer lugar, vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Así que preparemos nuestros corazones, mis hermanos, y veamos el primer punto. ¿Qué son los pecados de la lengua? Para entender con claridad qué son los pecados de la lengua, quiero que por favor me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículos 16. Colosenses capítulo 1, versículos 16. Colosenses capítulo 1, versículos 16. Dice así la palabra del Señor. Porque en Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En otras palabras, mis hermanos, todo fue creado para Dios y por Dios. Todo lo creado, todo lo invisible y todo lo invisible. O sea que todas las cosas y todas las criaturas tienen como propósito glorificar a Dios, porque fueron creadas para Él. Y a medida que estas criaturas glorifican a Dios, encuentran satisfacción y plenitud, porque fueron diseñadas para Dios. Una de esas criaturas que Dios creó fue el hombre, el cual Dios creó a su imagen y semejanza. Y no solamente lo creó a su imagen y semejanza, sino que también le dio dones. Y uno de esos dones es el don de la palabra, o el don de poder comunicarse. O sea, el Dios que habla le dio al hombre la capacidad de hablar. Las primeras palabras registradas de Dios hablando en Génesis es cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Vemos entonces que Dios usa las palabras como un medio para expandir la gloria de Dios. Entonces Dios, al crear al hombre con la capacidad de hablar, las palabras del hombre deben tener el propósito de expandir la gloria de Dios. Cuando Dios habla a Adán y Eva, vemos que tiene ese mismo propósito. A Adán le ordena ponerle el nombre a la creación. Le da un trabajo, un propósito. Le ordena cultivar y proteger el huerto. Seguir expandiendo el dominio de Dios. Y le ordena que se multiplique y que dé fruto, que tenga descendientes que sigan expandiendo la gloria de Dios con la capacidad de comunicarse. Luego vemos a Adán y Eva cuando hablan, la primera vez que hablan entre ellos, vemos ese mismo propósito de las palabras. Adán le dice a Eva, cuando la ve, dice, wow,
Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Es como si dijera, Dios la hizo para mí, de mi propio ser, para ayudarme a seguir con el propósito que Él me dio, que es expandir su gloria. Entonces vemos que el don de hablar en las Escrituras siempre fue con un propósito y un fin santo. Era para comunicar la gloria de Dios, era para expandir el reino de Dios, era para que Adán le pusiera nombre a las criaturas de Dios, dando como señal de señorío sobre la creación. Era como que si Dios creó al hombre para hablar, para que por medio de sus palabras siguiera anunciando el reino y la gloria de Dios. Es importante entender este propósito del don de hablar para que ahora sí podamos definir qué son los pecados de la lengua. Si entendemos que el don de Dios, al darnos la capacidad de hablar, es comunicar lo bueno, lo justo, lo santo, a fin de adornar o de magnificar la obra de Dios, entonces los pecados de la lengua son aquellas palabras que no tienen como objetivo y propósito la gloria de Dios, sino que tienen como objetivo nuestra propia gloria. Y para nosotros expandir nuestra propia gloria, nosotros herimos, dañamos, destruimos a nuestro prójimo. Debemos reconocer que cuando nosotros usamos nuestras palabras, no para exaltar la gloria de Dios, sino para exaltar nuestra propia gloria, ese acto no es algo neutral que está sucediendo. No, esa manera de obrar es terrenal. Y más que terrenal, es diabólica. Es como si Satanás mismo hablara por medio de nosotros. ¿Recuerdan la predicación del domingo? Cuando el pastor Plinio habló acerca de Pedro, del apóstol Pedro, tratando de persuadir al Hijo de Dios que no cumpliera el propósito de Dios y glorificara a Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Mis hermanos, si reflexionamos en la manera en cómo usamos nuestras palabras y la intención con la que decimos las cosas, podemos creer que el Señor nos pudiera decir lo mismo que a Pedro. Si Él examinara lo profundo de nuestros corazones y viera todas las cosas que decimos y cómo la decimos y con la intención que la decimos, Él pudiera decirnos, apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en la cosa de los hombres y no en las de Dios. La lengua, el don de hablar, es un instrumento poderoso dado por Dios que puede ser usado para el bien y expandir el reino de Dios, o puede ser usado para el mal. Debemos ser cuidadosos con el don que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, lo siguiente. Mateo 12, 36 y 37 dice lo siguiente. Hablando Jesús. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Qué terrible! Jesús está diciendo que cualquier palabra que usemos, no para expandir el reino de Dios, sino para expandir nuestra propia gloria, daremos cuenta en el día del juicio. Es como si Dios nos llamara y nos dijera, a ver, aquí está todo el registro de las palabras que has dicho durante toda tu vida. Vamos a ver si me glorificas a Dios con el don de la palabra que te di. Y luego dice, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras tienen un poder tan grande, el don de la palabra, que incluso se nos llama a confesar a Cristo. Cuando nos arrepentimos, se nos manda a hablar públicamente que ahora nos arrepentimos de nuestros pecados. Mis hermanos, ahora que entendemos la definición o la idea de Dios al darnos sus palabras, y ahora vemos la gravedad con la cual nuestras palabras dañan la gloria de Dios y vamos a dar cuenta, vamos a adentrarnos a nuestro segundo punto. Vamos a ver el pecado de la murmuración y el pecado de la calumnia.
Hay muchas maneras de usar las palabras, el don de la palabra que Dios nos ha dado para expandir nuestro propio reino, para blasfemar de Cristo. Hay muchas formas y todas nacen del mismo corazón pecaminoso. Es importante que entendamos que no es que luchamos contra el chisme, contra la crítica, contra la murmuración, que no es que luchamos contra la calumnia, sino que tenemos un corazón pecaminoso que usa nuestras palabras para expresar lo que Él es. Es importante entender que el tema de los pecados de la lengua es un pecado que nace del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay varios tipos de pecados de la lengua. Está la murmuración, la calumnia, está el chisme, está la crítica, las palabras ásperas, el sarcasmo, las injurias, es ridiculizar a otros. Estas son diferentes formas o matices en las que se manifiesta este pecado de la lengua. En esta oportunidad vamos a hablar solo de dos de ellas, de la murmuración y de la calumnia. En primer lugar, vamos a ver la murmuración. Y para eso quiero que me acompañen a un pasaje de las Escrituras. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Números, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Repito, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dice la palabra de Dios que los hermanos de Moisés, como lo es María y Aarón, empezaron a murmurar en contra de Moisés. El texto, un comentarista decía que nombra primero a María, dando a entender que ella fue la que inició la murmuración. Ella fue la primera que lanzó sus palabras en contra de su hermano Moisés. Y la razón por la cual lo estaba acusando es sorprendente. Estaba acusando a Moisés de tomar como esposa a una mujer etíope, una mujer de piel oscura. Y a causa de eso empezó a murmurar en contra de él. Y Aarón también empezó a murmurar en contra de él. Vemos, mis hermanos, que la murmuración, a diferencia del chisme, la murmuración se lleva de manera discreta, a menudo en conversaciones privadas, a escondidas, entre dos o más personas. Siempre está motivada por la necesidad de mostrar insatisfacción, descontento con respecto a alguien. Pero lo curioso de la murmuración es que no aborda directamente a la persona, sino que actúa desde las sombras. El pecado le encanta la oscuridad. La murmuración también implica rumores que no pueden ser verificados o información no confirmada. En este caso, María murmuró contra Moisés por su esposa. Lo curioso es que Dios escucha la murmuración, manda a llamar a María y manda a llamar a Aarón y les da lepra a María. La enferma con lepra, esa enfermedad que la piel se cae. María entra en pánico, Aarón entra en pánico y le piden a Moisés que por favor le clame a Dios para que la cure. Dice: Moisés, no permitas que María muera como aquellos niños que aún no han nacido, porque su piel está más blanca que la nieve. Luego viene Moisés delante de Dios. Dice la Escritura que Moisés era un hombre humilde. No había razón por la cual podían murmurar contra él. Y él clama al Señor para que por favor la perdone, a pesar de que ella había murmurado contra él. Dice Dios que él la va a castigar por 7 días y que la saquen del campamento. Luego de 7 días, ella viene sana. Hermanos, la murmuración trae consecuencias.
Lo veíamos en la clase del domingo de la obediencia. A veces pensamos que desobedecer no va a traer ninguna consecuencias porque estamos bajo la gracia. Pero no, Dios disciplina a sus hijos. Entonces, mis hermanos, guardémonos de la murmuración. Guardémonos de hablar a escondidas, de murmurar a escondidas, como Satanás, de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Hay otro texto, Deuteronomio capítulo 1, versículo 27, que dice así. Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Dice: y murmuráis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. Aquí vemos otro ejemplo de murmuración. ¿Dónde estaban murmurando ellos? En sus tiendas, a escondidas, en su cuarto, en su tienda de campaña. Estaba el hombre con su esposa, sus hijos, y empezaron a murmurar diciendo: Dios nos aborrece. Dios nos aborrece, nos sacó de la tierra de Egipto, donde comíamos lo que queríamos, para entregarnos en manos de los amorreos. El contexto de esta historia es cuando mandan a los 10 espías para ver si la tierra era buena. Caleb y Josué dicen que la tierra es buena. Los otros 10 dicen que les da miedo porque hay unos hombres que son gigantes y dudan del cuidado de Dios. Luego, a escondidas, empiezan a murmurar y decir: yo creo que este Dios nos quiere matar. Yo creo que este Dios no nos ama. Y lo murmuran en secreto. Lo murmuran en silencio. Lo curioso es que Dios los castiga nuevamente. Dios castiga al pueblo prohibiéndole la entrada a la tierra prometida a todo hombre y mujer mayor de 20 años, a excepción de Caleb y Josué. ¿Qué hay de común en estas dos historias, entre la mujer cusita y esta historia de los 10 espías? En primer lugar, Dios escucha. Dios escucha todas las murmuraciones que decimos, mis hermanos. Dios escucha todas esas palabras torcidas que salen de nuestro corazón con la intención no de glorificarlo, sino de expandir nuestro propio reino. Dios escucha. Hay un salmo que dice: ¿acaso el que hizo el ojo no ve? ¿Acaso el que hizo la lengua no habla? De la misma forma podemos decir: ¿acaso el que nos dio el don para escuchar no escucha? No tiene sentido, ¿verdad? Si nosotros escuchamos y oímos, Dios también escucha. Y vemos aquí que Dios escuchó. Pero no solamente Dios escuchó como un Dios pasivo que simplemente escucha y no hace nada, sino que Dios castiga los pecados de la lengua. Dios castiga los pecados de la lengua. Mis hermanos, esto nos debe llevar a meditar y a pensar y decir: ¿cuándo fue la última vez que murmuramos sobre un hermano? ¿Cuándo murmuramos sobre un amigo o un compañero de trabajo? ¿Acaso consideramos en esa murmuración hablar directamente con la persona y decirles lo que nos preocupa o lo que nos molesta? ¿O en esa murmuración simplemente mostramos sus defectos? ¿Cómo nos sentiríamos si supiéramos que están haciendo lo mismo cuando nosotros no estamos presentes? ¿Estamos conscientes de que Dios nos escucha en todo tiempo? ¿De que Dios nos escucha en todo momento? Recordemos que, como vimos al principio, si el don de hablar es algo dado por Dios para usarlo con un fin santo, cuando nosotros murmuramos, estamos expandiendo el reino y no de Dios, de Satanás. Estamos trayendo confusión, mentira al mundo. Estamos murmurando. Nosotros somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Mis hermanos, la murmuración es un pecado terrible y vemos que Dios lo castiga severamente. Pero no es la única faceta en la cual el pecado de la lengua se manifiesta. Vamos a ver el segundo pecado de la lengua, que es la calumnia. El pecado de la calumnia. Para eso quiero contarles una historia basada en la vida real. Sucedió en Inglaterra del siglo XVI, en un contexto donde había persecución religiosa. La Inquisición estaba matando
a cristianos protestantes, a nuestros hermanos reformados. Los acusaban, los calumniaban, mentían acerca de ellos diciendo que los protestantes eran traidores, estaban endemoniados, eran divisores y eran falsos. Ese era el argumento que usaba la Inquisición para matar a los cristianos protestantes del siglo XVI. Entre ellos, en ese contexto, había un hombre llamado John Fetty. Él era un sastre de 24 años de edad. Tenía una esposa, tenía un hijo y vivía en esa época. John Fetty se da cuenta que la doctrina protestante reformada era consecuente con lo que la palabra de Dios decía. Lo que enseñaban los cristianos protestantes se acordaba y se amoldaba a lo que la palabra de Dios decía, contrario a lo que escuchaba que se predicaba en la iglesia y el contexto de esa cultura. Luego ese hombre empieza a profundizar y se da cuenta que en la palabra de Dios se encuentra la única fuente de autoridad. Ese hombre le pide perdón al Señor, se arrepiente de sus pecados y empieza a estudiar las Escrituras. Empieza a compartir las Escrituras con su esposa, empieza a compartir las Escrituras con sus hijos, con su hijo. Lo difícil es que la esposa de John lo calumnia. La esposa de John dice: ¿te volviste protestante? Eso quiere decir que eres un endemoniado. A pesar de que no veía evidencia de que demostraba que estaba endemoniado, al contrario, veía que su esposo la amaba tiernamente. Y ella decía: no, tú estás endemoniado, tú eres un traidor, tú eres un divisor y un falso. Por lo tanto, te voy a acusar. Su esposa, la mujer que dormía junto a él, fue y lo acusó públicamente de hereje. Al pobre John se lo llevan y lo arrestan en una torre llamada la Torre de los Lolardos. En esa torre sufre tormentos, lo cuelgan de un brazo y de una pierna, le niegan los alimentos y solamente le dan agua por causa de la calumnia de su esposa. El Señor, de manera providencial, castigó severamente a su esposa. Apenas a él lo arrestan, la esposa entra en un estado de demencia total. Empieza a salir a las calles, a gritar y empieza a alucinar y a hablar sola y entra en un estado de locura. Los hijos son abandonados. Luego la Inquisición dice: debemos hacernos cargos de los niños. Eso es un problema. No hay fondos para esto. Vamos a hacer algo. Vamos a soltar otra vez a John. Vamos a soltarlo y que se encargue de su esposa. Mis hermanos, John es liberado de la prisión. ¿Y sabe qué es lo primero que hace John cuando es liberado de la prisión? Busca a su esposa. La trae a la calle, la viste, la abraza, la lava, le muestra compasión y cuida a su esposa con amor y paciencia durante su estado de enfermedad, a pesar de que ella lo calumnió. Mis hermanos, la esposa de John se recupera de la demencia. Y apenas se recupera de la demencia, esa mujer se levanta y vuelve a acusar a su esposo. Tú eres un endemoniado, tú eres un traidor, tú eres un falso, un divisor protestante. Vuelven a arrestar a John. Cuando arrestan a John, lo colocan en la parte más profunda de la prisión. El hijo de John, William, un niño que fue educado por su padre, fue enseñado con la palabra de Dios. Él empieza a sentir de que realmente su padre tenía razón. Pide permiso al sacerdote para ver a su padre. El sacerdote le dice: no, tu padre es un hereje. Y él dice: no, mi papá no es un hereje. Tú eres hijo de Balaam, le dice el niño. El sacerdote se llena de ira y azota al niño. Lo azota de tal manera que empieza a desangrarse. Empieza a morir. El pobre John está colgado en la prisión. Le llevan a su hijo y le dicen: mira, esto es lo que te mereces por hereje.
Y John le ora al Señor: Señor, dame fuerzas para permanecer en la verdad. Luego John es soltado, porque el sacerdote tiene temor de porque haber castigado al hijo de John lo puedan condenar. John es soltado, vuelve con su esposa, se lleva a su hijo y su hijo a los 5 días fallece. No sabemos cómo terminó la historia, pero sí vemos 2 cosas. En primer lugar, vemos lo terrible que puede ser el pecado de la calumnia, de tal manera que puede destruir totalmente a una familia. Cómo el pecado de la calumnia de una mujer pudo destruir a su matrimonio y ser el instrumento que Satanás usó para flagelar a su esposo y para que su hijo muriera. A veces nosotros creemos que el pecado de la calumnia no es tan grave. Simplemente dije algo que era verdad, pero bueno, en cualquier momento se lo voy a decir. No, mis hermanos, ese pecado es terrible. Estamos usando los instrumentos de Dios para hacer daño, para destruir. Mis hermanos, la calumnia es una forma de mentira. Puede destruir vidas, reputación, relaciones. La calumnia es maliciosa. Es como si estuviera inflamada por el mismo infierno. Mis hermanos, Satanás es conocido como el padre de mentira. Satanás es el calumniador. Satanás usó el don de la palabra para el mal, para torcerlo, para usar de doble sentido. Fíjese que cuando Satanás habla en todas las escrituras, en Génesis, en Job, en el Nuevo Testamento, cuando tienta a Cristo, siempre usa la palabra para el mal, para la malicia. Nunca la usa para la edificación. Nosotros nos parecemos a Satanás cuando usamos las palabras para destruir. Mis hermanos, la mentira y la calumnia también se disfrazan de buenas intenciones. A veces calumniamos y decimos: no, yo lo digo es por su bien. O cuando alguien nos cae mal y escuchamos algo que es correcto, llegamos a decir: no, pero no le prestes atención porque eso lo dijo fulanito. No examinamos las palabras, sino que nos dejamos envolver del pecado que trata de adueñarse de nuestro corazón y hablamos mal. Hay algo en la lógica, en el estudio de la lógica, que a la vez es un estudio de la filosofía, que tiene que ver con las falacias. Las falacias cuando se habla, las falacias cuando se escribe. Hay una falacia que se llama falacia del hombre de paja, que significa que cuando tú escuchas que alguien está argumentando contra ti, tú exageras lo que esa persona dijo para hacerlo ridículo. Por ejemplo, si alguien dice: mira, nuestras esposas deben estar sometidas a sus maridos. Alguien, usando la falacia del hombre paja, diría: esta persona está diciendo que las mujeres no tienen voz ni voto, que son unas esclavas, que deben callarse. ¿Eso fue lo que la persona dijo? No. Pero la falacia del hombre de paja, que nace de un corazón calumniador, exagera el argumento, tuerce las palabras. ¿Quién es conocido por torcer las palabras? Satanás, mis hermanos. ¿Cuántas veces no hemos exagerado algo que alguien ha dicho para que suene mal, simplemente porque las personas no nos agradan? Mis hermanos, los pecados de la lengua destruyen relaciones. Dice Salmo 101, versículo 5, lo siguiente: al que a espaldas de su prójimo difama en secreto, lo destruiré. Ese es Dios hablando. Nuevamente vemos otro texto donde Dios se toma severamente el pecado de la lengua. Dice: al que a espaldas de su prójimo difama, lo destruiré. Ese es Salmo 101, versículo 5. Hay otro texto, Salmos 34, versículo 13. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mis hermanos, debemos ver la gravedad de estos pecados. Debemos ver la gravedad de estos pecados y debemos ver que Dios castiga estos pecados. Estos pecados, los pecados de la lengua,
pueden destruir una congregación, pueden destruir un matrimonio, pueden destruir una familia. Son como esa pequeña chispa que se lanza en medio de pólvora. Debemos cuidarnos unos a otros de no estar calumniando ni de estar murmurando los unos con los otros. Ahora bien, ¿podemos ver que hemos calumniado? Sí. ¿Podemos ver que hemos murmurado? Sí. ¿Podemos ver que quizás no hemos calumniado con nuestra boca, pero lo hemos pensado? Sí. Mis hermanos, somos pecadores. Todos los días necesitamos la gracia de Cristo. Todos los días necesitamos que Cristo nos perdone. Necesitamos ser llenos de su palabra para nosotros despojarnos de las nuestras. Por eso, en último lugar, vamos a ver cómo podemos controlar nuestros pecados de la lengua. ¿Cómo podemos controlar los pecados de la lengua? En primer lugar, seamos conscientes de nuestras palabras. Cuando estemos a punto de hablar, preguntémonos, ¿esto es necesario? ¿Esto que yo voy a decir es amable? ¿Trae provecho? ¿Esto va a edificar a mi hermano o lo va a destruir? ¿Esto que estoy diciendo glorifica a Dios o me hace ver a mí en primer lugar? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de que dé gracia a los creyentes y a los oyentes. ¿Nos caracterizamos por hablar palabras de gracia? ¿O nos caracterizamos por hablar murmuración, hablar de los demás? ¿Cómo nos caracterizamos? Mis hermanos, no debemos permitir que las palabras corrompidas salgan de nuestra boca. Debemos edificarnos unos a otros, debemos alentarnos unos a otros, debemos animarnos unos a otros. Tenemos un enemigo, Satanás, que está buscando destruirnos. No es simplemente, bueno, ya no dejo de decir cosas malas, pero ahora me quedo callado. No, abstente de calumniar, abstente de murmurar, y ahora empieza a hablar palabras que edifiquen, que ayuden, que hagan crecer al pueblo de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, debemos cultivar un corazón agradecido a Dios. Debemos esforzarnos en amar a Dios. Debemos esforzarnos de que en nuestros corazones no digamos cosas hirientes. Un autor decía, lo que sea que domine nuestros corazones, controlará nuestras palabras. Si nuestros corazones están llenos de las cosas del mundo, ¿de qué vamos a hablar? De las cosas del mundo. Si nuestros corazones están llenos de Dios y de agradecimiento a Dios, ¿qué es lo que vamos a hablar? De cosas de Dios. Y en tercer lugar, mi hermano, busquemos la ayuda de Dios. Esto no es algo que simplemente lo entendemos y ya, yo lo puedo hacer. No, mi hermano, necesitamos desesperadamente la gracia del Señor todos los días, para vencer estos pecados. Todos los días somos propensos, todos los días hablamos. Si todos los días hablamos, todos los días estamos propensos de hablar palabras que no glorifican a Dios. Un texto que decía, en la multitud de palabras no falta el pecado. Constantemente somos muy necios, hablamos sin pensar. David decía, guarda mi boca, Señor, de decir falsedad y guarda mis labios de hablar engaño. Haz que mi corazón se incline hacia tus estatutos y que yo siga fielmente tus decretos. Guarda mi boca, Señor, de decir falsedad. Creo que lo primero que debemos hacer es reconocer que en nuestros corazones muchas veces hay falsedad. No nos pongamos una careta. Sí, hay veces que yo he murmurado. Sí, a veces que yo he hablado mal. No minimicemos el pecado. Satanás siempre quiere que el pecado se mantenga oculto. Y aun cuando el Señor te muestra tu pecado, Él quiere que lo minimices. No, pero es que no es así, es un poquito nada más. Y aun cuando no lo minimizas, sino lo reconoces, Él quiere que te mantengas entonces en ese estado de culpa. Ah, bueno, ya lo reconociste. Sí, tú eres un pecador, tú no eres salvo. Mis hermanos, nuestras debilidades no son un estorbo para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. El engaño de creer que somos fuertes sí lo es.
Repito, nuestras debilidades no son un estorbo para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. El engaño de que somos fuertes sí lo es. Lo curioso es que la gracia de Dios nunca minimiza nuestro pecado, pero sí nos da una razón para enfrentarlo, confesarlo y abandonarlo. Cuando nosotros hemos murmurado, cuando nosotros hemos calumniado, Cristo pagó por ese pecado. Cristo recibió ese castigo severamente que tú y yo deberíamos tener. La gracia de Dios nos dice, sí, eres un pecador, pero has hallado gracia, has hallado favor por medio de lo que Cristo hizo. Enfréntalo, confiésalo y abandónalo. Un corazón sometido a Cristo producirá una comunicación como la de Cristo. Mis hermanos, ¿qué hemos visto? Hemos visto en primer lugar que los pecados de la lengua son pecados graves porque causan daño a los demás. Hemos visto que Dios nos ha dado un don, que es el don de la palabra, y Él nos pedirá cuentas por ese don. Por eso se nos exhorta a usarlo sabiamente y hablar palabras de edificación. En segundo lugar, vimos los tipos de pecados de la lengua y vimos específicamente el pecado de la murmuración, que es hablar en contra de otros en secreto, con la intención de hacerle daño. Y vimos también que el pecado de la calumnia. El pecado de la calumnia es mentir deliberadamente en contra de una persona. En tercer lugar, mis hermanos, vimos cómo podíamos controlar los pecados de la lengua, que es estar consciente de nuestras palabras, estar consciente de lo que decimos, de lo que hablamos, es cultivar un corazón que ame al Señor. Y vimos también que es necesitar, reconocer, confesar que necesitamos ayuda de Dios. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a crecer en esta área. Si Dios nos ha mostrado algún pecado de la lengua que hemos estado consintiendo, este es un buen momento para pedirle perdón al Señor y pedirnos que nos limpie y que nos dé las palabras de Cristo. Quiero cerrar con una frase de Paul Tripp en su libro Guerra de Palabras. Él dice: lo único que determinará la victoria en la guerra de palabras es que Dios esté reinando en nuestros corazones. Solo así podremos hablar por Él de manera continua y hacerlo con gozo. Oremos.